Continuamos con la serie Católicos con Doctrina en su episodio número 51 para seguir en este conocimiento de la doctrina de la fe católica que nos da un marco de acción de las cosas que debemos cuidar, de las cosas que debemos promover en torno a hacer una evangelización correcta. A veces, sumergidos en la emocionalidad, podemos caer en errores que tengan consecuencias lamentables para la persona y para nosotros mismos en lo que es la correcta representación de Dios a través de cualquier agente de la evangelización. Es por ello que la Iglesia Católica, desde su magisterio y su doctrina, es un sano recurso, yo diría el principal, que debemos estudiar, conocer, para que más allá de nuestras percepciones humanas limitadas, lo digo por mí mismo, ¿no? Del tema de yo no me he leído todos los padres y doctores de la iglesia. De repente a veces podemos pensar que estamos descubriendo el agua fría, el agua tibia, cuando en realidad ya hay mucha gente que por muchos años en la historia viene bañándose con el agua tibia. Entonces, hoy para hacer este episodio pensaba en cómo se mueve el marco jurídico, ¿no? A veces el marco jurídico tiene como la ley suprema es la constitución de un país, que sería el equivalente a la Sagrada Escritura, a la Biblia. Luego están las leyes que derivan, ¿no? Las leyes orgánicas o las leyes que establecen los marcos regulatorios para las diferentes áreas del quehacer de la vida sociopolítica y económica de un país, que sería el catecismo. Luego pueden haber reglamentos que pueden hacer, por ejemplo, los marcos, los carismáticos, los carismas, las congregaciones religiosas, los grupos, los ministerios, hermandades. Y después pueden venir manuales de convivencia y todo lo demás. Entonces, el error sería que algo que estuviera por debajo de lo que está por arriba contradijera la enseñanza de la ley. Y es por eso que el catecismo es fundamental para entender muchas cosas en torno a nuestra fe, muchas áreas de la fe que, que muestran el modelo eh, que Dios ha querido transmitirnos a través de la iglesia para la sociedad y para el mundo. Vamos a tener un episodio un poco más largo, por eso quizás no me voy a detener mucho en las reflexiones, porque vamos a cerrar, pues vamos a empezar con una sola fe, es el título. Inicia en el numeral 172 y termina en el 184. Ya después nos va a dejar como tarea, al terminar el 184, no lo voy a hacer por temas de tiempo, pero aparece en el catecismo los dos tipos de credo: el credo de los apóstoles, que es lo que nosotros conocemos como el credo corto, y el credo de Nicea-Constantinopla, que tiene ese nombre porque justamente nace de estos dos concilios, eh, y deriva en lo que nosotros conocemos como el credo largo. Solamente como un paréntesis, comentar que sobre todo el credo de Nicea-Constantinopla fue una respuesta mucho más profunda a muchas herejías que negaban la divinidad de Cristo, o inclusive algunas que llegaron a negar su humanidad. Y allí en el credo pues encontramos reafirmado la Santísima Trinidad, las verdades de nuestra fe. Por eso cuando nosotros nos pregunten en qué creemos, la mejor respuesta sería recitar el credo y nada más. En el numeral 172 nos dice el catecismo: desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. San Irineo León, testigo de la fe, declara, aquí viene el numeral 173, la Iglesia, en efecto, aunque dispersada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda con cuidado, como no habitando más que una sola casa, cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Las prédicas, las enseñanzas y las transmite, las predica, perdón, y las enseña con una sola voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. En ese marco, fíjense que he leído dos numerales.
qué importancia es entender esto, ¿no? Que lo que se predica, eso hoy no ocurre. Voy a empezar por ahí diciendo, eso hoy no ocurre. Inclusive no ocurre entre parroquias en una misma ciudad. Inclusive entre catequistas, entre coordinadores de cualquier tipo de ministerio. Esto es una realidad que nos tiene que ocupar. Para tú poder predicar una misma verdad y tener una sola alma y un solo corazón, hay que irse a la esencia y no a las ramas. No hay que construir excepciones centrados en amiguismos, en yo te conozco, yo tengo licencia para. Yo siempre cuento una anécdota que me ocurrió y bueno, la dejo grabada y posiblemente si estoy equivocado, pues prefiero si mañana una autoridad de la iglesia, un obispo, llegara a tomarse el tiempo de escuchar esto y decir, eso que dijo Luis Tarrasi en el episodio donde habló de una sola fe, no es correcto. Y quedará así y o siempre escuchen a la iglesia. Yo recuerdo una vez un sacerdote que decía que él le daba la comunión a quien él consideraba que debía dársela. Es decir, si él sabía que una persona estaba en una condición irregular, eh, de adulterio o de no estar casados, pero conviven juntos y tienen relaciones sexuales. Pero él sabía que eran personas buenas, que ayudaban en la iglesia, él les daba la comunión. En secreto, pero se las daba. Y él citaba, porque a mí Dios me dio autoridad de perdonar pecados. Es decir, los pecados que queden perdonados por mí quedan perdonados y los que no, no quedan perdonados. Obviamente yo, en mi pobre formación y posiblemente en mi tibieza, me quedé callado. Aquello no me sonó muy bien, pero yo tengo una respuesta para eso. Eso no es decisión del sacerdote. El magisterio de la iglesia como unidad, es la que tiene ese poder. Es como que usted va a un restaurante y cada mesonero tuviese una carta distinta que presentar a la mesa, pero además con un menú diferente y con un modelo de atención distinto. Entonces, tú vas a entrar a un mismo restaurante, pero dependerá del mesonero que te toque lo que vayas a poder comer. En realidad, todos en el restaurante tienen que entregar la misma carta, tener la misma buena atención y cobrar lo mismo, porque si no, no sería el mismo hogar. Y eso es lo que trata de explicar San Irineo, que aunque sean lugares distintos, aunque la iglesia sea universal y por eso es católica, en todos lados es una sola alma, un solo corazón, dirigidos a un mismo Dios y transmitiendo en una voz unánime, ¿ok? Como no poseyendo más que una sola boca. Eso es importante y eso requiere formación. En el 174 dirá, y continúa citando a San Irineo de León, porque si las lenguas difieren a través del mundo, el contenido de la tradición es uno e idéntico. Y ni las iglesias establecidas en Germania tienen otra fe u otra tradición, ni las que están en los iberos, ni las que están en los celtas, ni en las de Oriente, en Egipto, en Libia, ni las que están establecidas en el centro del mundo. El mensaje de la iglesia es pues verídico y sólido, ya que en ella aparece un solo camino de salvación a través del mundo entero. Continúa la cita en el 175. Esta fe que que hemos recibido de la iglesia, la guardamos con cuidado, porque sin cesar, bajo la acción del Espíritu de Dios, como un contenido de gran valor encerrado en el vaso excelente, rejuvenece y hace rejuvenecer el vaso mismo que las contiene. Allí terminaríamos el episodio de Una sola fe. Ahora vamos al resumen. El resumen nos va a permitir recoger todo lo que hemos visto desde el último resumen. Es decir, estamos en el capítulo donde se habla de la respuesta del hombre a Dios, comenzando por el credo, que empezó en el numeral 142. Ahora, del 176 al 184 vamos a leer el resumen. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. En el 177 dirá, creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad. A la verdad por la confianza en la persona que la atestigua. En el 178 no debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una enseñanza fundamental. Hoy mi hijo me preguntaba que cuál era el problema en los signos zodiacales. ¿Por qué no se podía conocer el signo zodiacal? Y yo le dije, no es que no se pueda conocer,
es que en la medida en que tú introduces, permites que eso te identifique en algún área de tu vida, ya vas a empezar a tener marcadas diferencias que no tienen, que no le dan espacio a Dios. Dios no te hizo según un signo, Dios te hizo libre. Y esa libertad te permite a ti escoger a la persona que tú quieras, vivir según tus propios conceptos y dejándote guiar por lo que Dios te vaya dando, pero eso también depende de tu propia libertad. Y le decía, mañana si tú te consigues una esposa o una novia, y resulta ser que tú eres de X signo y ella es de otro signo, alguien te va a decir, no son compatibles. Esos signos no son compatibles. Y si tú tomas la decisión de descartarla por el signo, has permitido entrar un Dios a tu vida que no es el Dios verdadero. Entonces hay cosas que es mejor no dejar entrar. Es lo que pasa con el coqueteo en la infidelidad o con el coqueteo con el robo. Empezamos con cosas menores y luego eso se va volviendo adictivo. Pasa con el cigarro, con el alcohol, con las drogas, con el poder. Se vuelve adictivo. Entonces hay venenos que es mejor no dejar entrar. La fe, en el 179, la fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Por eso que San Pablo dirá que nadie puede decir el nombre de Jesús sin estar lleno del Espíritu Santo. En el 180, creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. En el 181, creer es un acto eclesial. La fe de la iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene la iglesia por madre. Eso lo dijo San Cipriano. Por eso les decía la importancia de conocer los padres de la iglesia. El catecismo es un bocado de esto, no son estudios profundos. Pero esto que dice San Cipriano es fundamental para los agnósticos, para aquellos que dicen que creen en Dios pero no creen en la iglesia. Dice, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre.